Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Ya se encuentran instalados en Islay, en Perú, los militares que resguardarán el orden en la provincia arequipeña tras los violentos enfrentamientos que se continúan viviendo contra el proyecto Tía María. En estas últimas semanas, Islay ha sido sinónimo de muerte y violencia. Los enfrentamientos contra el proyecto Tía María dejaron 3 víctimas mortales, 2 civiles y un policía. Ante la alarmante situación y con el fin de retomar el control en la provincia arequipeña, 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas ya se encuentran posicionados en carreteras, puentes y la misma ciudad. Una medida que forma parte del nuevo plan de seguridad aprobado por una comitiva encabezada por el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, tras los fallidos intentos de diálogo del gobierno. Ejército, Marina y Fuerza Aérea apoyarán a la policía para evitar actos violentos en la zona del conflicto, una medida que, según Guadalupe, no implica la restricción o suspensión de los derechos fundamentales de la población. Los puntos de vista de distintos parlamentarios no se hicieron esperar. Bueno, yo creo que es una medida peligrosa porque las Fuerzas Armadas no tienen experiencia para controlar este tipo de protesta social. La policía de alguna manera está preparada para enfrentar estas circunstancias sin problema alguno. A pesar de eso ya ha habido 2 fallecidos. Pero el ejército, la intervención del ejército es muy peligroso porque ellos están preparados para la guerra. También le consultamos la razón del punto de partida para que el gobierno tome esta medida. Yo creo que incapacidad, ¿no? Yo pienso falta de experiencia en este tipo de tratamiento de conflictos. Permitir que entre el ejército es una cuestión muy peligrosa porque, repito, ya se están plegando otras regiones. Y como hay un descontento social generalizado por las promesas incumplidas de Ollantumala, la situación se puede empeorar. Similar fue la posición del parlamentario del PPC, Juan Carlos Seguren, quien subrayó que la inoperancia del gobierno es evidente. Sin lugar a dudas, el gobierno viene fracasando en estos temas. Y digo viene porque Tía María es el epicentro hoy, pero es una larga saga de capítulos que viene desde pasando por Pichanaki, el proyecto Santana en Puno, Conga, el Cerro Quilich, entre otros proyectos. Mediante una nota de prensa del Ministerio del Interior señaló que esta medida no es sinónimo de un estado de emergencia y que el gobierno está trabajando con prudencia salvaguardando la integridad física de la población que cumple 40 días de violentas protestas. La Comisión de Acusación de la Cámara en Colombia abrió investigación preliminar contra el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, por autorizar 2 viajes del máximo jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, a La Habana, Cuba, el año pasado. Según la denuncia, el presidente Juan Manuel Santos pudo haber incurrido en delitos contra la seguridad pública, encubrimiento, abuso de autoridad y traición a la patria al autorizar los viajes de Timoleón Jiménez, alias Timochenko, a Cuba. El denunciante dice que el jefe de Estado debió haber tomado las medidas del caso. Solicitarles a las autoridades judiciales la suspensión de las órdenes de captura de alias Timochenko. No las hizo. El presidente de la República no está por encima de la ley. 6 meses después de interpuesta la denuncia, la Comisión de Acusación decidió abrir investigación preliminar como consta en este documento. El representante que lleva el caso es Nicolás Guerrero. Si se hizo con Timochenko, pues nos deja abiertas las posibilidades para que suceda con muchos más delincuentes pedidos inclusive por estados extranjeros. Se espera que en los próximos días el abogado Guillermo Rodríguez sea llamado a ampliar su denuncia contra el presidente Juan Manuel Santos. El representante investigador por ahora dice que no se referirá al caso. Las autoridades investigan hoy qué ocasionó un incendio en un restaurante en Yauco, municipio del suroeste de Puerto Rico, y que consumió el 90% de un centro comercial aledaño. El fuego comenzó desde el pasado domingo en la tarde y hasta ahora continúan las llamas. Fueron largas horas de ardua labor que requirió la intervención de más de 50 bomberos de casi una decena de municipios y la ayuda improvisada de la Autoridad de Energía Eléctrica con este camión para extinguir el fuego que consumió 4 locales en el centro comercial 4 Calles en Yauco.
Ha comenzado en el restaurante El Paladar, pero hasta que los bomberos no terminen de apagar el incendio y determinen de dónde salió el siniestro como tal, pues no podemos confirmarlo. Tenemos varios establecimientos que ya han sido incendiados completamente. Agentes explosivos de la policía llegaron al lugar para iniciar una investigación y se espera que hoy, junto a los bomberos, puedan concluir la misma, dando a conocer qué provocó la explosión que se registró. Esto, gracias a Dios, no ha habido víctimas, son pérdidas materiales, pero hay una pérdida irreparable para el pueblo. Este centro comercial llevará sobre 70 años. No se ha podido precisar una cuantía en daños, pero se estima que sería millonaria, junto a la pérdida de 300 empleos y un impacto de más de $300.000 menos en patentes para el municipio. Son muchas familias que se quedan sin empleo, lo que nosotros podemos levantar nuevamente, ¿verdad?, nuestras operaciones, y tenemos fe, ¿verdad?, en Papá Dios, que así lo vamos a poder lograr para volver a retornar lo que es el servicio a Yauco del supermercado Cele. En el proceso se creó una controversia con los hidrantes, pero según se explicó se necesitó agua adicional para contener el fuego y por ello se le cortó el agua al municipio. La tubería, la infraestructura no está preparado para este tipo de incendios. Es por eso que es necesario buscar fuentes alternas o otros lugares que no colapsen el sistema que hay en este perímetro. Sirmari Villalobos, Noticentro. De manera exitosa le fue reimplantada la mano a una niña de 2 años en Bogotá, en Colombia, que estuvo a punto de perderla por un accidente ocurrido con una sierra. Una recomendación para los padres es que estén muy pendientes de sus hijos y los instrumentos que tengan a su alrededor. Con lágrimas, Jennifer Caterín, la mamá de la pequeña Mauren de tan solo 2 años, relata la angustia que sintió al ver que su hija podía perder la mano derecha en un terrible accidente causado con el disco de una sierra. Nos llamaba porque ella quedó consciente, entonces ella no llamaba todavía, pero o sea, ya al mirarla no, ya, o sea, ya uno no pierde como un poco la esperanza, se le pasan muchas cosas. Pero la esperanza llegó a su hogar cuando en el Hospital La Misericordia, en el centro de Bogotá, le fue practicado un exitoso procedimiento. El doctor Giovanni Montealegre, microcirujano, aseguró que este sería el primer trasplante de mano realizado a una niña tan pequeña en el país. Es una niña de 2 años, con unas estructuras muy pequeñas, entonces conectar nuevamente los vasos, los nervios, es técnicamente muy complicado. Logramos estabilizar los segmentos óseos gracias a la intervención de ortopedia del doctor Gama, y una vez estabilizado conectamos temporalmente la circulación y permitimos que vuelva a llegar sangre a la extremidad. Después de la intervención quirúrgica, para la madre de la menor, la energía de su hija es lo que le da fuerza a ella y a su esposo. De ánimo siempre ha permanecido con un ánimo muy bonito, que eso yo diría que cualquier paciente no lo tiene. La evolución ha sido satisfactoriamente, yo le he visto que ha sido buena, pues porque acá han estado pendientes. Mientras tanto, Mauren evoluciona satisfactoriamente y esperan que la menor logre recuperar por completo la movilidad de su mano. ¿Y qué tal este hombre que fue pillado robándose un iPad por cámaras de medios de comunicación que estaban cubriendo un evento deportivo? El hombre, quien pensó que nadie lo estaba viendo, tomó el iPad y se lo guardó en su ropa. ¿Qué tal esto? En las imágenes reveladas por las cámaras del canal deportivo Fox, revelaron el momento en que un hombre robó una tablet mientras se realizaban los preparativos previos a la rueda de prensa, posterior al encuentro en que Independiente empató 1-1 ante Boca Juniors por la Liga Argentina. En las imágenes que circulan por las redes sociales, se puede ver cuando el hombre se acerca al dispositivo, toma un sorbo de gaseosa, mira de un lado para el otro y rápidamente esconde la tablet en su chaqueta. Mientras el sujeto cometía el robo, no se percató que las cámaras de varios canales deportivos que estaban transmitiendo en vivo capturaron el momento del delito que se producía a espaldas de los periodistas. Cada 12 de mayo se celebra en todo el planeta el Día Internacional de las Enfermeras en homenaje a Florence Nightingale, nacida un día como este y considerada ejemplo de abnegación, madre de la enfermería moderna y fundadora de la primera escuela de enfermería del mundo. Hoy le rendimos un homenaje a quienes con mucha pasión y entrega realizan esta importante y gran labor. ¡Feliz día a todas las enfermeras!
Se dice que la enfermería es una profesión tradicionalmente ejercida por mujeres durante 24 horas diarias, los 365 días del año. Según datos estadísticos, más de 11 millones de enfermeras en el mundo brindan cuidados en hospitales y centros de salud rurales, escuelas, lugares de trabajo, hogares, prisiones, zonas de guerra y campos de refugiados y desplazados. En la fecha se recuerda el Día Internacional de las Enfermeras, una profesión profundamente vocacional vinculada al cuidado del paciente en todos los niveles de la atención de su salud. Esta fecha se recuerda en honor al natalicio de Florence Nightingale, a quien se debe la concepción de la profesión de la enfermería tal como se la conoce hoy. Es este vínculo y contacto permanente con el paciente el que da sentido a uno de los lemas de la enfermería, saber cuidar. La mayoría de enfermeras han estudiado la carrera de enfermería por su vocación de colaborar en el cuidado del paciente, teniendo en cuenta la realidad integral de la persona, sus necesidades, sus fortalezas, sus temores y su visión de la vida. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.